Vamos a orar, por favor, y nos encomendemos a Dios nuevamente. Padre, necesitamos una y otra vez dirigirnos a ti rogando misericordia. Siempre que pretendemos por nuestros propios medios hacer las cosas, fallamos, Señor, y pecamos contra ti. Por eso te ruego, por eso te rogamos una vez más que nos asistas en este tiempo. Mira que nos has dignificado en Cristo, porque sin Él no merecíamos siquiera ser expuestos a tu revelación. Pero gracias por Cristo. Gracias. Ten piedad de nosotros y edifícanos mucho, Señor. Te ruego, por favor, que no dejes tu iglesia sin edificación. Que nuestros corazones salgan más humildes y con una capacidad mayor de deleitarnos en ti. Te ruego también, en el nombre de Jesús, por tus misericordias, en tu nombre, Dios, que salves pecadores. Ten misericordia, Señor. Necesitamos, Señor, de ti para esa labor, porque no podemos salvar nosotros mismos si tú no obras por tu Espíritu Santo. Bendícenos con ver almas convertidas a ti. Danos la gracia de alegrarnos contigo y con los cielos de ver hombres y mujeres que se arrepienten al ser impactados por tu evangelio. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El amor redentor de Dios. El amor redentor de Dios. Ese es el título de nuestro mensaje para hoy. Quisiera comenzar recordando un poco lo que vimos la semana pasada. El sermón de la semana pasada se llamó el pacto matrimonial divino. Pacto matrimonial divino. Allí Dios se enfoca en aquel tiempo de restauración y destaca cómo llevará a cabo todo lo necesario para nuestra salvación. Pues Él es el Dios de nuestra salvación. Él es nuestro esposo que hizo todo lo necesario para redimirnos, para salvarnos. Pero definitivamente ese tiempo de restauración será completo cuando el Señor venga por segunda vez y se lleven a cabo la cena de las bodas del Cordero. Mientras estamos acá, se nos da esa hermosa esperanza que nos hace conocer más y más al Señor y vivir una vida fiel esperándolo ansiosamente. Lo que aprendimos la semana pasada instruye, alimenta nuestra esperanza y nos hace esperar a nuestro Señor, sabiendo lo que ha prometido y lo que Él ha hecho. Pero ahora veremos cómo tendrá cumplimiento estas cosas en el tiempo, pensando en el tiempo en el que nos habla Oseas, desde aquel momento. Dios se vale de su profeta para revelarnos lo que claramente está en su corazón. Lo dijimos antes. Y quiero comunicar esto de la mejor manera, pero Dios, al abrir su corazón a un pueblo como este, lo que hace es humillarse. Y Oseas de esa manera nos revela el corazón de Dios claramente. Mis amados, ¿saben lo humillante que es que un hombre revele su corazón delante de otros para demostrar el dolor que tiene por una esposa que lo ha traicionado y despreciado? Eso es humillante.
Y aunque humillante, es precisamente lo que Dios hace en el libro de Oseas. Diría el pastor Sugel Michelin, Dios nos lleva a escuchar los suspiros de su corazón por su pueblo infiel. En otras ocasiones mencionamos lo impresionante que es cuando la historia de Oseas y de Gomer se entremezclan en el libro. La historia de Dios y su pueblo, la historia de Oseas y su Gomer se entremezclan en este libro. Es impresionante cómo lo presenta el profeta. Pero llegó el momento donde Oseas, en consecuencia con el trato que Dios estaba por darle a Israel, dejaría de proveerle a Gomer. ¿Recuerdan que Oseas le proveía a su esposa infiel cuando ella había dejado la casa? Pero llegó el momento cuando Oseas, en consecuencia del trato que Dios estaba por darle a Israel, y para ilustrar, dejaría de proveerle a Gomer. Es aquí y es así que eventualmente esta mujer, la esposa de Oseas, fue desechada por sus propios amantes y fue tratada como una basura, literalmente. Oseas deja de darle algo, ellos no la mantienen y la tratan como una basura. Pero pensando en ella, esta mujer no solo le fue infiel con muchos amantes a Oseas. No bastando con eso, abandonó el hogar, mientras que Oseas la seguía manteniendo. Y ella atribuía lo que Oseas le daba a sus amantes. Luego, ella fue cosechando las consecuencias de su infidelidad. ¿Sí? Fue desechada por sus amantes, tratada como basura, fue tratada como nada. Tal fue la degradación que terminó siendo vendida en el mercado de esclavos. Terminó siendo vendida en el mercado de esclavos. Allí fue exhibida públicamente como una mercancía barata, esperando el próximo hombre que iba a abusar de ella. Pero entonces ocurre lo inesperado. Y por eso inesperado es que James Montgomery Boyce decía que este es el capítulo más grande de la Biblia, el capítulo 3 de Oseas. Acompáñenme a leerlo, capítulo 3 completo de Oseas. Capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días. No fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Porque en muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Veremos este sermón de la siguiente manera. En primer lugar, veremos la compra de la esclava a Israel. En segundo lugar, veremos la compra de la esclava por precio. Y nuestro tercer encabezado será requerimiento a la redimida. Y en cuarto lugar y último, resultados de la redención de la esclava. Veremos entonces nuestro primer encabezado, la compra de la esclava Israel. Y nos vamos a detener específicamente en el versículo 1 del capítulo 3 de Oseas. Me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel,
los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. El Señor nuevamente, de alguna manera, le pide a Oseas que tome una mujer. Y aquí se usa la expresión común cuando Dios está dando revelación al profeta. Me dijo Jehová. Esto nos hace ver que la iniciativa de tomar una mujer y amarla esclava no fue de Oseas. Esto no sale de manera espontánea de Oseas. Es Dios quien manda que haga algo. Dios le manda a Oseas que haga algo. No le dice, di esto nada más, sino que él debe hacer algo para seguir comunicando lo que él hace, lo que Dios hace y que va a hacer con su pueblo. Una vez más, Oseas se presenta como una ilustración viviente entre el pueblo, dando y viviendo la palabra de Dios. Pero esto no fue espontáneo de Oseas. El contexto nos dice que Oseas debía ir y amar a una mujer adúltera, amante de su compañero. Y el versículo 2 nos dice, la compré, es decir, que ella fue vendida o echada, exhibida en el mercado de esclavos, estaba esclavizada. ¿Quién o qué hombre tendría la iniciativa de comprar una mujer para tenerla como esposas, con las características que tenía Gomer? Habiendo ya traicionado tanto, llegando hasta lo más profundo, ¿quién compraría una mujer como esa? Por eso es que Dios manda, Oseas, haz esto. No es iniciativa de Oseas. Porque la verdad, mi hermano, es que para ninguno de nosotros sería natural o algo bueno hacer algo como esto. ¿A quién le pasaría por la cabeza tal decisión? Tú lo que eres un masoquista, diríamos nosotros. Creo que Oseas no era la excepción. Pero de manera sorprendente y de manera extraordinaria, Dios una vez más irrumpe en la realidad de Oseas para que fuese su representante y haga lo que Dios está dispuesto a hacer por amor. Y que de su propia iniciativa Oseas jamás haría. Ve, ama a una mujer adúltera, pero además ahora eres esclava. Le dice Dios a Oseas. Ella seguía siendo adúltera, pero además era esclava ahora. Esto confirma que Gomer no estaba con Oseas. Algunos pretenden decir que esa mujer que Dios le dice a Oseas que compre o que la ame, no era Gomer. Sin embargo, sería inconsistente con toda la idea que trae nuestro pasaje. Y el argumento principal es que Dios compara de manera explícita y directa a esa mujer con Israel. Y la mujer que recoge de mejor manera las condiciones para ilustrar a Israel es Gomer. Pues ella era una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, es decir, amante de otro. A ella le gustaba estar con su compañero, con otras personas. Adúltera. Y esto se pone bien interesante, debido a que Dios no dice esta vez que vaya y tome una mujer para sí, como lo dice el capítulo 1. El capítulo 1 nos dice el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas es este. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria. En ese momento era una mujer inclinada a las fornicaciones espirituales y también inclinada a las fornicaciones físicas. Pero dice que la tome como mujer. Tómala, cásate, tómala como esposa. Pero ahora, lo que dice es diferente. Lea el versículo conmigo. Versículo 1 del capítulo 3. Me dijo otra vez Jehová, ve y toma. Ve y ama. Ama a una mujer amada de su compañero, que es adúltera.
Ama a esa mujer que tú sabes todo el recorrido que tiene. Todo parece indicar que Dios está llamando a Oseas a seguir amando y volver a tomar para sí a aquella mujer que perdió todos los privilegios de esposa por su adulterio. Ella debía ser repudiada y Dios manda a Oseas que le diga a esa mujer: ámala, ve y ámala. Por eso no le dice, toma para ti esposa, más bien le dice, ama a aquella que ha perdido los privilegios de esposa por su infidelidad. Ámala. Mis hermanos, ¿se imaginan ustedes a Oseas participando de la subasta de su propia esposa? Piensen eso por un momento. Todos los hombres en el mercado, mirándola con desprecio, ofreciendo poca cosa para comprarla. Esto es sumamente humillante para Oseas y para cualquiera que lo hiciese. Recibir de nuevo a su esposa después de todo lo que había hecho y volver a reafirmarle su amor. El pueblo sabía quién era ella y ahora está exhibida allí. Y Dios le dice, ámala. Ámala, cómprala. Cómprala. Recibir de nuevo a su esposa después de todo lo que había hecho y volver a reafirmarle su voto matrimonial. Pero todo esto cobra sentido porque precisamente eso es lo que estaba pasando en Israel. Ya ellos habían sido desechados por Dios y ellos habían perdido, según la profecía, todos los privilegios y cada uno de los beneficios de ser pueblo, el pueblo amado de Dios. Y a los ídolos que se entregó en adoración, aquellos ídolos defraudaron a Israel, porque esos ídolos no pudieron hacer más por ella, porque eran dioses muertos, no pudieron darle las bendiciones que solo Dios puede dar. E Israel se daría cuenta tarde de que esos ídolos no eran Dios, justo cuando sus propios dioses no pudieron salvarlos de la conquista siria. No pudieron. Pero, sabiendo todo esto que estaba pasando con Israel y con Gomer, debemos preguntarnos, sabiendo la condición de este pueblo, ¿quién es el que se estaba humillando en sí? ¿Quién? Nuestro Señor es el que se estaba humillando. Oseas solamente representaba a nuestro Señor. Entonces lo que dicen estas palabras es algo así: humíllate, Oseas, yo te mando a que tú te humilles y ames como yo lo haré al comprar a una prostituta para ti. Asimismo, yo me voy a humillar y voy a comprar una prostituta que es esclava, que me defraudó. Ilustra tamaño y humillación. Entonces Dios trata de que tengan una percepción por lo menos de lo que implicaba para Él redimir a una mujer como Gomer, que representaba la condición de Israel. Así que debemos pensar en Israel siendo disciplinado por Dios, condenado a un inminente cautiverio, siendo esclavo de otras naciones, sin que nadie diera ni un bolívar por ese pueblo. Este pueblo, en el momento que decidió defraudar a Dios, en ese momento perdieron su valor. Perdieron su dignidad al rechazar a quien le dignificaba, a quien realmente les hacía valiosos. Y mis hermanos, tal cual pasa ahora. Tal cual. Aquellas mujeres que se dan a la prostitución eventualmente terminan siendo esclavas de ese sistema y echando su valor a la basura.
menospreciada, sin valor alguno. De la misma manera, Gomer se dio a la prostitución física y espiritual y terminó como una esclava. Pero Israel no era la excepción. Se prostituyó en pos de otros dioses y terminó como esclava de otras naciones. Eso le pasó a Israel. Y con ese telón de fondo, escúchese bien, y con ese telón de fondo, Dios anticipa qué pasaría con ellos para que la grandeza de su amor brille como el sol. Por eso es que se hace una comparación con Israel. ¿Como quién era esa mujer adúltera que Oseas debía amar? Como Israel. ¿Cómo? Y escuche bien, ¿cómo era el amor con que Oseas habría de amar a la adúltera? ¿Cómo era ese amor? Dice el versículo 1. Ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Cómo era el amor con que Oseas habría de amar a la adúltera? Como el amor que Dios tenía por la adúltera Israel. Los cuales miran otros dioses, dioses ajenos, y aman tortas de pasas. Ellos miraban dioses ajenos y además se envolvían en sus prácticas religiosas para servirles. Dice el pasaje que aman tortas de pasas. Y esas tortas de pasas eran usadas en los rituales idolátricos de fertilidad. Y Dios apunta a ello. Es como si dijera que Israel ama sus rituales paganos y la participación en ellos. Sin embargo, Dios seguía amándolos a pesar de su gran infidelidad. Dios seguía allí mostrando su amor. Y aquí es una de las partes donde lo dice directamente: ama a una mujer adúltera como yo he amado a Israel, que también es adúltera. Pero esa esclava fue comprada por precio, ¿cierto? Por precio, versículo 2. La compré entonces para mí por 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y hasta aquí, mientras yo estudiaba, personalmente insistía e insisto, me digo a mí mismo, que debo ver a Oseas también como un ejemplo para mí, para mi vida, para mi ministerio, para mi peregrinaje cristiano. La obediencia y la disposición de Oseas por ser fiel y comunicar el mensaje de Dios con su propia vida me amonesta y estimula. Oseas, al escuchar la orden de Dios, fue e hizo lo que Dios le mandó. Oseas, como lo hemos visto otras veces, ve y ama a una mujer amada de su compañero. La compré entonces para mí. Lo hizo. Recuerden que hacer esto significaba humillación para Oseas. Una humillación pública y seguramente sufrimiento al recibir a esta mujer de nuevo en casa. El pueblo malo, pagano, indolente, y ve esa imagen de Oseas con aquella mujer, ¿ustedes creen que lo respetarían? Sufrimiento al recibir a aquella mujer. Por eso me amonesta. Pensar en las dificultades de su contexto me paraliza y me hace pensar bien cómo estoy haciendo las cosas yo. Y lo que estoy dispuesto a sufrir con tal de ser un representante genuino de mi Señor. Y es una pregunta que ustedes deberían hacerse también a la luz del ejemplo de Oseas. Y cuando me acerco a este pasaje es inevitable notar que Oseas iba a hacer algo más que recibir a Gomer nuevamente. Esta mujer posiblemente, es más, seguramente no quería volver con Oseas porque era amante de su compañero, adúltera. No obstante, ella iba a ser comprada por él para ser amada. Tú no quieres estar conmigo, ahora yo, como una figura de compra de esclavos, te compro para mí y te voy a amar. Así no quieras estar conmigo. Iba a ser comprada para ser amada. Él no compraría a Gomer para desecharla, para apedrearla. No.
Él no compraría a Gomer para hacerla pagar por todo lo que hizo, sino para que una vez más y más profundamente fuera el objeto de su amor. Y así representar a Dios. Ama a la mujer adúltera y cómprala. Ama a la mujer adúltera y cómprala. Además, este pasaje parece indicar que para Oseas recibir a Gomer significó una dificultad. No que se resistiera a comprarla como cuestionando al Señor. No, sino que Oseas dice que pagó 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Y la dificultad radica en lo siguiente. Para la compra de esclavos o para resarcir la muerte de un esclavo por alguna bestia, se debía pagar 30 ciclos de plata. 30 ciclos de plata. Eso es lo que valía un esclavo. Éxodo 21:32 nos dice, si el buey acorneare a un siervo, a un esclavo o a una esclava, pagará su dueño 30 ciclos de plata y el buey será apedreado. Pero además, que 30 ciclos de plata era el precio de un esclavo o una esclava, 30 ciclos de plata también era el precio para redimir el voto de una mujer en un santuario. Levítico 27:4 dice, y si fuere mujer y viniera a ser voto, le estimarás en 30 ciclos. Pero pregunto, ¿cuánto costó a Oseas redimir a Gomer? 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. De manera que podríamos decir que Oseas no tenía lo suficiente para comprar al precio debido a Gomer y tuvo que dar la mitad en plata y la otra mitad del precio con granos de cebada que se usaban para los animales y para la gente pobre. Pero la verdad es que él estuvo resuelto a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Estuvo resuelto a hacer lo necesario para cumplir con el extraordinario mandato de amar a la adúltera y además también ahora esclava. Pero esto también nos dice el valor con que estaba en el mercado Gomer. ¿Cuánto valía? Como un esclavo normal 30 ciclos. La gente estaba dispuesta a aceptar cash más especies con tal de que se la llevaran. No tenía buen precio, ni siquiera lo que vale un esclavo. Así estaba esa mujer, en esa condición. Y en la implicación técnica del contexto de Oseas, esta mujer, Gomer, en relación con él, no solo se vería ahora como esposa, ahora sería vista, según la compra, como la esclava de Oseas. Por esa razón, Oseas deliberadamente manda a Gomer más adelante a que haga algo. Él tenía argumentos judiciales, penales, para mandar a Gomer que no se acostara con nadie, ni siquiera con él. Y eso es lo que nos dice el versículo más adelante. Pero hermanos, quiero volver a la idea del esclavo y del precio, porque si notamos el precio de un esclavo, era un precio accesible. Accesible. De manera que ella no costó mucho. 15 ciclos de plata y un homer y medio de cebada. Como les dije, sin embargo, comunicaba el valor que le daba la sociedad a esta mujer. No valía nada. Para los que le esclavizaron y sabían quién era ella, ese era el valor. La mitad y dame un poquito de cebada ahí. Pero, ¿sabe? Precisamente eso era lo que Dios haría con Israel también. También la compraría. Dios estaba diciendo que Él compraría a la esclava Israel para amarla y pagaría un precio que, aunque pequeño, comunicaba el valor que ella tenía entre las otras naciones. ¿Quién era Israel luego de la conquista siria? Nadie. Desapareció. No tenían valor entre las naciones. ¿Para qué sirve este pueblo? Por desprecio era. Pero a fin de cuentas, un precio debía ser pagado. Pero esto me lleva a pensar precisamente, y debe llevarnos a pensar,
precisamente en cómo valoraron a aquel que es el antitipo, es decir, el cumplimiento perfecto de lo que quiso comunicar Oseas. El Oseas real, la salvación real, eso es lo que significa Oseas, recuerdan, salvación. Me lleva a pensar en el precio que le dieron al que vino a comprar al pueblo. ¿Por cuánto fue vendido nuestro Señor? 30 monedas de plata. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Hermanos, ellos pusieron el precio de Jesús muy barato, como aquel que no tenía valor, como un esclavo. ¿Cuánto vale tu Señor? Lo que vale un esclavo. Ese fue el precio que le dieron, considerando que el esclavo era la persona de menor valor en la estructura social. ¿Qué persona valía menos? Un esclavo. ¿Y cuánto pagaron por Cristo? Por esa entrega, por ese negocio que los condenaría. El precio de un esclavo: 30 piezas de plata. Pero es para reflexionar. Debe hacernos reflexionar. Porque ese era el camino que debía tomarse. Pues él tomaría precisamente el lugar de aquellos que no tenían ningún valor en la sociedad para pagar el precio de la verdadera redención. Eso fue lo que pasó. Jesús iba a ser aquel que iba a tomar nuestro lugar. ¿Y cuánto valíamos nosotros? Éramos baratos ante la mirada de la sociedad. Su entrega como una persona despreciable fue el inicio de su pasión, solo el inicio. Fue el inicio de su sufrimiento hasta llegar a pagar completamente por los pecados del esclavo. Precio de sangre, precio de sangre. Eso fue lo que pasó, precisamente. A Oseas, mis amados hermanos, que la ilustración de Jesús le costó 15 ciclos de plata y 1,5 homer de cebada comprar a la esclava, e ilustrar lo que Dios haría. Pero ¿qué le costó a Cristo? ¿Qué le costó a nuestro Señor? Le costó sufrimiento también, pero un sufrimiento incomparable, y le costó toda su sangre, su propia vida. Cristo tuvo que entregar su propia vida para comprar al Israel que Dios escogió y cumplir lo que Dios anticipó. Su propia sangre, su vida. Porque, mis amados hermanos, si en Oseas se ilustra lo que Dios hace, en Cristo se hizo realidad. Si en Oseas se ilustra lo que Dios habría de hacer, en Jesús se cumple la profecía de que Dios mismo se presentaría para efectuar la compra de la esclava. Y Dios lo hizo en Cristo. Dios en Oseas lo ilustró. Dios en Jesucristo lo hizo él mismo. Así como significó para Oseas sufrimiento y humillación, también lo fue para el Señor. Esto fue sumamente humillante para el Señor. Dios compró a la esclava después de todo lo que había hecho y volvió a reafirmarle su voto matrimonial. Eso es amor. Eso es amor redentor de parte de Dios para los que no se lo merecen, no se merecen nada. No se merecían nada. Pero luego de comprarla, Oseas le hace un requerimiento a la redimida. ¿Qué le requiere Oseas a la redimida? Vamos a leer el versículo 3. Acompáñenme sus Biblias, por favor. Y le dije:
tú serás mía durante muchos días. No fornicarás, ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. O sea, da un mandamiento a la esposa que acaba de comprar. Hay un requerimiento, ¿ok? Recuerden que ahora ella debía obedecer a Oseas no solo como esposo, sino también como amo. Oseas con precisión, puntualmente le dice a su esposa que acaba de volver a adquirir literalmente, que no tendrá relaciones sexuales con nadie, ni siquiera con él. Y esto durante muchos días. Para no ponernos creativos con esto, debemos darle el significado que el mismo pasaje le da en el siguiente versículo. Una buena pregunta sería, ¿por qué Gomer no debía tener intimidad con nadie, ni con Oseas, que era su esposo legítimo y ahora también su dueño? Versículo 4. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafines. Aquí tenemos la razón de ese mandamiento. Siendo ahora no solo esposa, sino que también esclava, ella debía cumplir este mandamiento. Le exige que no esté con nadie porque ella simbolizaría en ese tiempo lo que pasaría con Israel. Definitivamente, Dios está hablando de un tiempo de purificación para Israel. Ella debía purificarse de todo lo que había hecho. Es un tiempo difícil porque Israel, el pueblo, no tendría ningún sistema de adoración que los acercase a su Dios o a sus dioses. Dios quitaría de Israel el sistema de adoración y el sistema y la estructura política. No tendrán a Dios, ningún ritual para acercarse a Dios, ni tampoco ningún ritual para acercarse a sus otros dioses. Y digo a su Dios o a sus dioses, porque esa es la idea que transmite este versículo cuando dice, tú serás, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin efod y sin terafines. Noten que Oseas dice que estarían sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. Y hasta aquí estas cosas eran legítimas. Dios las aceptaba, era bueno. No tendrán las cosas legítimas, pero luego dice, sin estatua, sin efod, que es algo malo del todo dentro del pueblo porque implicaba idolatría. Y sin terafines, estatuillas o imágenes de dioses domésticos. Eso es terafines. Dios les estaba diciendo que no tendrían ninguna relación con alguien que presidiera su peregrinaje. Sin ningún tipo de relación. Y necesito que presten atención porque aquí los términos cobran sentido y debo explicar cómo se relaciona esto con la intimidad sexual. Dios está diciendo, durante un tiempo no tendrán ningún sistema de adoración, ni ningún sistema de gobierno, ningún sistema político. Pero lo relaciona con la intimidad sexual. Y la semana pasada hablamos que en general cuando se habla de conocer en el Antiguo Testamento, se refiere a un conocimiento íntimo, ilustrado en la relación sexual, ¿cierto? ¿Van conmigo? Bueno, esta mujer, Gomer, se acostaba con sus amantes y decía que ellos eran quienes la cuidaban, proveían y sostenían. ¿Correcto? Y ello ilustraba la condición de Israel. O sea, que había una relación importante entre el conocimiento íntimo y el objeto de la fe y de la adoración de ellos. El objeto de fe y de adoración de ellos. Es decir, hay una relación importante entre el conocimiento íntimo de Dios y adorarlo. O hay una relación íntima importante entre conocer otros dioses y adorarlos. ¿Ok? Y adorar significa que ellos se conducirían según
lo que su Dios de momento le decían. Ellos adoraban porque alguien los cuidaba, le daba lo necesario y guiaba su vida. Y por eso adoraban. Baal, entonces me da todo esto, le adoro y participo en sus rituales. Y busco conocer a Baal, y por cuanto lo he conocido, me entrego en ellos en adoración. Así como Gomer conoció íntimamente a sus amantes y se entregó a adorarles a ellos. ¿Cómo? Atribuyéndole lo que Dios le había dado. Esa es la idea. Esa es la idea más o menos. Ellos adoraban porque alguien los cuidaba y le daba lo necesario y guiaba su vida. Entonces, como Gomer ilustraba a Israel, debía cesar la actividad que comunicaba ese conocimiento íntimo. ¿Y qué actividad comunicaba ese conocimiento íntimo? La intimidad sexual. No estarás con nadie, ni siquiera conmigo. Ella debía cesar la actividad que comunicaba ese conocimiento íntimo, adoración y guía, para simbolizar que Israel estaría sin un objeto físico de adoración, sin una estructura política o algo en lo que pudieran confiar. Ustedes no tendrán nada físico o de gobierno en lo que puedan confiar, le estaba diciendo Dios a Israel. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Todo aquello que podría darle algo de seguridad, sea legal o no, no lo tendrían. Así que así que Gomer, como tú simbolizas eso, no vas a acostarte con nadie, ni siquiera conmigo. Porque eso pasará con Israel. Cuando dice de sacrificios, que iban a estar sin sacrificios, el sacrificio era parte para el perdón de pecados según las ceremonias de la ley de Dios, ¿cierto? Ellos sacrificaban. Eso representaba el sistema de adoración dado por Moisés. El rey y príncipe tampoco tendrían, porque los reyes y príncipes imparten cuidado y guía a través del dominio político de la nación, ¿cierto? La estatua era un objeto de adoración, un ídolo. El efod era un objeto usado tanto en la pechera de los sacerdotes, por medio del cual Dios revelaba su voluntad, como también fue usado para la adivinación luego. Tampoco tendrían aquel objeto que Dios usaba para revelar su voluntad. De la misma manera, los terafines eran imágenes de piedra verticales que representaban ídolos familiares y eran usados para la adivinación también. Recordemos esto. Israel se había dado al culto sincrético o sincretista. Es decir, ellos unieron y mezclaron todas las creencias. Los rituales paganos con los rituales judíos. Con los rituales que Moisés estableció, lo ligaron con los cultos paganos. De manera que Dios literalmente está dejándolos sin una identidad como nación, sin sistema de adoración, sin una estructura religiosa y política. Sin embargo, ellos le pertenecían. Pero los estaba dejando como en un desierto. Los estaba dejando sin algo que representara guía y seguridad para ellos. Será quitado cualquier tipo de ritual o ceremonia, legal o no. En ese tiempo, cuando pasara esto con Israel, si alguno viniera arrepentido, la única manera de acercarse a Dios sería ¿cuál? Si no tenía nada, solamente le quedaría su fe en Dios. En aquel tiempo, cuando todo esto se le quitara, solamente le quedaría su fe en Dios. Esto también anticipa que habrá un momento donde no serán necesarias las ceremonias o los rituales para la expiación de los pecados, y en consecuencia no será necesario nada de eso para tener una relación íntima y madura con Dios, porque en Cristo se cumple todo. Ellos entenderían que solamente habría seguridad y paz cuando viniese el Mesías, el Salvador. Porque ya lo que pasó no volvería a pasar. Y Dios se encarga de eso. Y tiene este tiempo de disciplina para su pueblo, para que le encuentren genuinamente. Genuinamente. Por eso es que le dice que no tendrá intimidad con nadie. Ni Gomer ni Israel no tendrán intimidad con nadie.
pues le pertenecen al Señor que los compró. Son míos, ahora pasará esto. Ahora tú debes hacerlo legalmente porque yo te redimí, te compré. Eso es lo que le dice. Dice un comentarista. Así Oseas proclama la disciplina del amor de Dios para Israel, para que este pueblo comprenda al Señor y sus bendiciones, y han de sufrir la pérdida de su identidad nacional y cúltica por un periodo indefinido, pero limitado. No tendrán la autonomía ni la seguridad que un rey y un administrador proveen. No podrá adorar al Señor ni con sacrificios auténticos, ni con el condenado sincretismo. Aún más, dice el comentarista, no recibirá la revelación de la voluntad divina, ni por el modo legítimo del efod utilizado por el sacerdote, ni en la forma sincrética de los terafines, o sea, los ídolos domésticos. Estará Israel solo y sin defensa como en el desierto, para que solo encontrasen a Dios a través de la fe, como una disciplina. En ese tiempo en el que Israel ha de estar en disciplina purificadora, comenzaría más o menos ese tiempo con la conquista de los asirios. E iniciaría el término de ese tiempo donde no estarían con un sistema religioso ni político cuando el Mesías llegara. Allí iniciaría ese tiempo, cuando Dios se acercaría nuevamente a través del Mesías. Como bien lo dice el versículo 5, lo leen conmigo, por favor. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Luego, después que pase esto, volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. Y de esa manera entramos a los resultados de la redención de la esclava. Resultados de la redención de la esclava. El pueblo de Israel, luego de que experimentara ese tiempo, que serán muchos días, muchos años, un largo tiempo, pero como vemos, no indefinido, será un tiempo marcado, no indefinido, volverán y buscarán a Dios para temerle. Ellos volverán, buscarán y temerán. ¿A quién? A Dios. Y esos son los tres verbos que señalan el curso de acción de Israel como consecuencia de lo que Dios ha hecho. Y todo lo que Dios ha hecho podemos resumirlo en una palabra: redención. Dios ha comprado al que estaba esclavizado. Y por cuanto Dios los ha redimido, ellos adorarán. En otras palabras, se volverán de su maldad, buscarán a su Dios y Mesías y temerán al conocer su bondad, lo que Él ha hecho por ellos. Pero escuche bien, ¿qué tuvo que pasar primero? Primero ellos volvieron, buscaron y temieron a Dios. Primero Dios los redime y en consecuencia su pueblo responde en adoración. Así como lo menciona claramente Moisés en el Pentateuco, Dios quería sacar o salvar a Israel de la esclavitud de Egipto para que le adorase. De la misma manera Dios redime a su pueblo, esta vez de una vez por todas de la esclavitud, pero ya ahora no de Egipto, sino del pecado, de su pecado. Y redime a Israel de la esclavitud de su pecado para que le adore en espíritu y verdad por siempre. Por siempre. El resultado, mi amado hermano, de la redención divina será que Israel voluntariamente se acercará a Dios y genuinamente le va a adorar. Él lo hará. Dios fue el que logró ese camino para que nosotros podamos adorar en espíritu y en verdad, porque por nuestros propios medios no podíamos. Y como vemos, en ese tiempo, cuando Israel se vuelva a Dios, habrá alguien que los presida y a quien ellos buscarán. Y esto es hermoso. Ahora sí va a haber alguien. Ahora Dios va a proveer cuando ellos se vuelvan. Va a proveer a alguien que los guíe.
Ellos buscarán aquel. Lo hermoso de esto es que el tiempo que Dios los hizo estar sin seguridad religiosa y política sería para traer seguridad religiosa y política en una sola persona. Ahora Dios traería seguridad religiosa y política en una sola persona. David, su rey. David, su rey. Y por eso es que a este libro le dicen el Evangelio de Oseas. Noten por qué. A ellos se les quitaría el sistema de adoración mosaico y el sistema de adoración pagano, para que solo adorasen a una sola persona. A ellos se les quitarían todo sistema político que le impartiera seguridad, para que ahora lo encontrasen en una sola persona. Jehová, David su rey. Lo interesante de esto es que se menciona a David su rey como objeto de adoración. Y buscarán a Jehová su Dios. ¿Y a quién más buscarán? A David su rey. De manera que Oseas enseña que buscar a Jehová Dios implicaba necesariamente buscar a David su rey. Y ese buscar no tiene que ver solamente con seguir a alguien, sino también con adorar. O sea, que no se podrá buscar a Dios y encontrarlo si no se busca también a David su rey. No se podrá encontrar a Dios si no se busca también a David su rey. Si no se busca a Dios a través de Jesús de Nazaret, la raíz de David, no se podrá encontrar a Jehová Dios. Solamente a través de David, el rey, el pueblo buscará, se volverá, buscará a Dios y buscará a David su rey. Entonces estamos hablando que Oseas señala a David su rey siendo Dios, digno de adoración, y siendo hombre, viniendo de la descendencia natural. Ya Oseas, en el capítulo 1, nos había dicho que Dios daría un solo jefe entre Israel y Judá, ¿lo recuerdan? Pero ahora nos dice que ese jefe, ese rey es David, significando que será de su descendencia. Y esto es glorioso, mis amados. Es glorioso ver cómo Oseas habla de nuestro Señor Jesús, nuestro Redentor, siendo hombre, como una descendencia de David y siendo Dios, el único que puede salvarle. Y en ese tiempo, cuando se vuelva y le busquen, temerán a Jehová y a su bondad en el fin de sus días. Temerán a Jehová, porque lo buscaron y buscaron a David su rey. Temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Qué grande es esto. ¿Cómo se presenta aquí al Mesías? ¿Cómo se presenta que la salvación no puede venir sin que busquen a David su rey? Y luego temerán a Jehová cuando eso pase y a su bondad en el fin de los días. Temerán a Jehová porque verdaderamente le conocerán. Y ese temor reverente dirigirá sus pasos siempre al acercarse al Señor. Porque la gente se va a enterar, el verdadero Israel va a saber todo lo que Dios ha hecho, que Dios ha hecho lo imposible para acercarlos a Él. Ha demostrado su amor. Será un tiempo donde inclusive conocerán la bondad de Dios. Y al conocer lo que Dios ha hecho en bondad, los estremecerá, traerá temor a ellos. La pregunta es, para nosotros, ¿estamos nosotros viviendo de tal manera, conforme a esta verdad? Nosotros hemos dicho, volvernos a Dios, que hemos buscado a Dios, que hemos buscado a David, nuestro rey. Nosotros hemos dicho eso. Nosotros hemos dicho que vivimos con un temor reverente ante Dios y nuestro Salvador, temiendo inclusive a su bondad. Pero, ¿eso es una realidad en nuestra vida cotidiana? Mi amado, mis hermanos, estas verdades gloriosas son muy grandes, grandes que deberían cautivarnos. Pero yo quiero decirle que esto se cumple en nosotros. Ya lo hemos dicho.
Nosotros somos el verdadero Israel. Pregunto de nuevo, ¿acaso no nos estremece esto para hacernos ver que no hemos estado viviendo vidas que nos identifiquen con ese temor reverente que Oseas menciona aquí? Nosotros que hemos experimentado con más claridad su bondad en el fin de los días, ¿estamos siquiera temiendo la bondad de Dios sabiendo que esa bondad es una persona? ¿Es Cristo? ¿Somos nosotros aquellos que temen a Dios por cuanto conocen todo lo que ha hecho para nuestro bien? Conociendo que tuvo que humillarse de manera extraordinaria por redimirnos por amor. ¿Acaso nosotros estamos temiendo a Jehová nuestro Dios y temiendo a su bondad? Es especial como dice eso. Temerán a Jehová, ¿y a quién más temerán? A su bondad en el fin de los días. Cuán terrible es para un cristiano recordar lo que Dios tuvo que hacer al derramar su bondad para redimirnos a nosotros. Precio de sangre, vergüenza, escarnio. Dios encarnados muriendo en una cruz para comprar una prostituta esclava que no valía nada. Eso fue lo que Dios hizo. Así se mostró el amor y la bondad de Dios. ¿No nos hace temblar eso? ¿No nos estremece el saber que si no somos objetos de la bondad de Dios, seremos objetos de la ira de Dios que detesta el pecado que cometió Gomer y que cometemos nosotros? Terrible, terrible. Debemos reflexionar en esto. Dios se humilló de manera extraordinaria por amor. Y yo pregunto, amado hermano, ¿nos humillamos nosotros como Él lo hizo para nuestro bien? ¿Te humillas tú? Piensa en ti. ¿Te humillas tú como Él lo hizo para nuestro bien? ¿Nos humillamos nosotros por el bien de los otros siguiendo el ejemplo de nuestro Dios? ¿Quién eres tú para no seguir las pisadas del santo que se humilló? ¿Nos humillamos de esa manera por servir a otros, por el bien de otros? ¿Somos humildes sabiendo que no hicimos nada para ser el verdadero Israel y sabiendo que estábamos en la condición tan baja y miserable como la de Gomer? ¿Somos humildes? Debemos reflexionar y mucho, y mucho. Porque Dios está abriendo su corazón, mi hermano, y dejando ver todo lo que sentía por un pueblo tan perverso como nosotros. Nos ha amado para redimirnos. Nos ha amado. Dios dando a ver claramente cuánto nos amó al punto de redimirnos como lo hizo. Eso no hace nada en ti, mi hermano. Mi amado amigo, eso no hace nada en ti. ¿Acaso yo tengo que particularizar en dónde tienes que aplicarlo con detalle? Cuando esto debe estremecer toda tu vida y cambiar tu actitud en todas tus áreas, además de promover una adoración voluntaria y genuina a Dios. ¿Acaso no es suficiente este ejemplo, esta profecía, esta promesa, lo que Dios ha de hacer y lo que hizo por nosotros para que cambie toda nuestra vida? Tu trabajo, en tu matrimonio, con cuánta humildad, con cuánta humillación transitas aquello. Has amado como Dios ama. Rechazar tanta bondad a través de una actitud pecaminosa se traduce en aumentar el peso de la condenación y de la justa ira de Dios sobre los que no temen. Repito, rechazar tanta bondad se traduce en aumentar el peso de la condenación y de la ira justa de Dios sobre los que no temen a Dios. Mi amado amigo, si tú no temes a Dios, si no te das cuenta del amor que ha tenido para redimir a pecadores, estás aumentando tu juicio, tu condenación. Y crece y crece, crece y crece la ira de Dios contra ti por cuanto sigues alejado y sigues pecando.
Pero además, comencé diciéndoles que Dios usa a su profeta para revelarnos lo que claramente está en su corazón. Si hasta aquí no ha sido suficiente que nosotros entendamos lo que está en el corazón de Dios a favor de nosotros siendo pecadores, permítame citar Oseas 11. Oseas 11, del 1 al 4 dice: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, dice Dios. Y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, dice Dios. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo lo cuidaba. Ese es el corazón de Dios. Con cuerdas humanas los atraje a mí, con cuerdas de amor, dice Dios. Y fui para ellos como los que hacen el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Le dio descanso y le dio comida. Versículo 8 del capítulo 11. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo podré abandonarte? Dice Dios. ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Ese es Dios hablando, abriendo su corazón por este pueblo despreciable. Abriendo su corazón, cuánto amor, cuánta compasión, cuánta piedad de Dios para redimirnos. Alguien dijo: esto es paralelo a la verdad del Evangelio sobre el amor constante de Dios por su pueblo a pesar de sus fallas. Sí, es paralelo. Además dijo: el regreso de Oseas con Gomer provee otro recordatorio de la maravilla de amor gratuito de Dios. Un amor gratuito. Y dice él: Gomer le da esperanza a cada pecador. Porque si ella pudo ser redimida, ¿quién no? ¿Quién no? Así que, mi amado hermano, recuerda que has sido redimido y que tu pecado puede ser perdonado. Encuentra consuelo en este amor profundo de Dios. Pero además, amigo, tú que estás aquí y que has escuchado la palabra de Dios, y no sé si es que has sido indiferente o no, pero Dios está proclamando un amor por los pecadores y diciéndote: vuélvete a mí y te perdonaré. Por muy malo que seas, porque malo has sido, yo te perdonaré si te arrepientes de tus pecados. Así que arrepiéntete y ven al Señor. Ven a Cristo y Él te perdonará. Busca a David tu rey y Él te guiará. Y Él te guiará a delicados pastos. El Señor nos ayude a apreciar su amor y la apertura de su corazón para acercarnos a Él. Señor, gracias por este tiempo. Perdóname a mí mis limitaciones, pero mi esperanza está en que tú puedes hacer lo que yo no puedo, Señor. Obra, Señor, en tu pueblo. Obra en mí. Obra en nuestras familias y en nuestros matrimonios. Y ayúdanos a imitarte. Y que con temor te sigamos, Señor, temiéndote a ti y a tu bondad. Oh Jesús, aquel que se comunicó como el rey David, a quien habríamos de seguir, digno de adoración, pero siendo también hombre. A ti es a quien adoramos hoy y a quien rendimos culto. Tú 100% Dios, 100% hombre. A ti buscamos porque solamente sabemos que a través de ti, el único mediador, podemos llegar a Dios, al Padre. Ayúdanos, te lo rogamos, a ser humildes y a seguir tu ejemplo, por favor, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.